Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como siempre y con todo entusiasmo, les saludamos en esta mañana de 16 de septiembre del año 2021, 211 aniversario de la creación, de la conformación, del nombramiento de un país. Se llama México. Y este México cumpliendo 211 años de vida independiente. De vida, pues, porque antes de eso no era México. Y por lo mismo estamos aquí de manteles largos, como siempre, con todo entusiasmo en esta mañana, este jueves 16 de septiembre del 2021, transmitiendo a través de esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy Pedro Ferriz de Con, su amigo, y a nombre de todo mi equipo de trabajo, les abrazo, les saludo, les doy la bienvenida y por cierto, bueno, transmitiendo a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana y por supuesto también a través de nuestra aplicación. Ahí estamos bájenla, la aplicación en iOS o en Android. Ahí está Central FM Equilibrio, como siempre, para informarles y para tratar con ustedes de hacer opinión pública juntos. Empezamos, si me lo permiten, en este día que es un día de descanso obligatorio para todos. Les saludamos aquí. Empezamos un resumen, lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El presidente de la República dio el grito de la independencia en este 211 aniversario. Por segundo año consecutivo fue en el Zócalo. Estuvo vacía todo lo que es el Zócalo capitalino por el coronavirus. Pese a que no hubo acceso al centro histórico, muchas personas se concentraron en los entornos del Zócalo. Y al inicio de la ceremonia, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente escuchó un toque militar, guardó un minuto de silencio por las víctimas por el coronavirus. Después se encaminó al salón de embajadores, saludó a la escolta y a la bandera del heroico colegio militar, integrada por 2 mujeres y 4 hombres. El presidente innovó sus arengas, incorporó algunos vivas a la honestidad. Ahí seguro pensó en Pío López Obrador y en Manuel Bartlett, yo me imagino, o en Martín López Obrador, no sé, o en quién, o en su prima. Y el hecho es que habló de la honestidad. Qué fácil es gritar por la honestidad, qué difícil practicarla, y por las culturas del México prehispánico. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
Curioso, estuvimos ahí estudiando los decibeles de los vivas cuando se contestaba por el lado de la gente y era una grabación. Pero, en fin, el hecho es que en medio de un ambiente de soledad se hizo el grito de la independencia. Curioso llamar vivas a las culturas del México prehispánico y pareciera que las culturas del México después de la conquista, esas no cuentan. Valdría la pena hacer un viva por la cultura de México, pero hacer una distinción de unos con otros, volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor cuando dijo viva el amor al prójimo, habría un prójimo prehispánico y diferente al prójimo criollo o mestizo. Es curioso, ¿no?, cómo se confunde la historia cuando no se conoce. Después del grito se proyectó una serie de animaciones en la plancha del Zócalo y la réplica de la pirámide del Templo Mayor fue el marco de la conmemoración de los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán y de los 500 años de la resistencia luego de la conquista de España. En fin, una cuestión ahí curiosa. Gobernadores, alcaldes y hasta una cónsul utilizaron la ceremonia del grito para promover a Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, la Cuarta Transformación, fueron algunos elementos que se utilizaron. Conocemos a la gente, ¿no? Isabel Arvide, quien no la conoció en el pasado como periodista, cónsul de México en Estambul, provocó molestia entre algunos de los asistentes a la celebración del grito de independencia, porque hubo un grito de viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros vivas. Después del escándalo, Arvide difundió en redes sociales un video del acto que encabezó, pero editado, en donde ya no estaba la mención al presidente. Pero, de todas maneras, oigan. ¡Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! México no es López Obrador. Al presidente lo respeto. Señor López Obrador es mi presidente. Yo quiero que termine su sexenio bien, pero él no va. Él no va junto con los héroes de independencia. Él no va junto con los héroes de la independencia, decía esta mujer molesta del grito de Isabel Arvide de viva López Obrador en pleno grito de independencia. Diputados de oposición demandaron a Isabel Arvide disculparse con el pueblo de México por haber incluido el grito de viva López Obrador entre los. Es increíble. La abyección es una palabra que es tan despreciable, ¿no? La abyección es indignante. Anoche llamó la atención este balcón presidencial en donde estaba un balcón con los presidenciables del 2024. En el mismo lugar estuvieron reunidos Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ahí estaban, ahí les presentamos a estas posibilidades que tiene para ser el próximo presidente. Ahí estaban, pero por Morena, ¿eh? Esto no quiere decir que va a ser el próximo presidente, porque una cosa es pues los aspirantes del partido político que hoy gobierna y otra pues los aspirantes que habrá en su oportunidad en el 2024. Ante legisladores y expertos electorales de Sudamérica, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, se pronunció fuerte. Acusó que en México la democracia pasa por un mal momento. Está pasando por una polarización, por mentiras, por insatisfacción ciudadana. Lamentó que estos nuevos fenómenos aquejen a las democracias nuevas o añejas, reiterando su preocupación en el Día Internacional por la Democracia, participando en un foro sobre elecciones en pandemia organizado por el Parlamento del Mercosur. Dijo que el ambiente que hay en México es de agresividad al Instituto Nacional Electoral, es de agresividad hacia las autoridades electorales que reciben constantes ataques. El presidente del INE aclaró que todo esto no ha influido en la confianza que tienen los ciudadanos en el órgano electoral, pues la confianza
electoral del ciudadano sobre el INE es del 70%, anticipando que este ambiente no terminará porque el 2022 se va a realizar, si se cumple con todas las firmas necesarias, la revocación del mandato, así como 6 elecciones. Otro que habló fue Gustavo Madero, senador por el PAN, anunciando que va a alentar, va a darle aliento a la creación de una corriente en el PAN que pueda hacerle frente a Morena. Esto implica que en este momento no hay una corriente dentro del panismo que tenga esa posibilidad de competir en contra de Morena como partidos políticos que pudieran, uno de los dos, aspirar a un nuevo control. El senador Damián Cepeda propuso que si los partidos son entes de interés público, entonces cualquier ciudadano con intención de participar debía poderlo hacer, destacando que llegó el momento en que el PAN debe de ejercer su liderazgo tanto adentro como hacia afuera. Laida Sansores toma posesión como nueva gobernadora de Campeche. A lo que hemos llegado. 2021-2027, ya hablaba esta mujer. Las miradas se dirigían siempre hacia el norte. La excepción fue Cancún y el tren del sureste, que se abandonó totalmente. Entonces llegó un presidente visionario y dijo: el sur-sureste sí existen. Y ahora, por primera vez, tenemos tren. Tendremos ese tren que será vena aorta que integrará nuestro mundo maya y su cultura milenaria. Este es un renacimiento en el cinturón de nuestra patria. En el Congreso, Laida también prometió acabar con la corrupción. Ay, así lo dijo esta mujer. En Campeche se acabó la robadera. El gobierno no viene a robar. Habrá que conjurar esta irrupción de la ultraderecha desatada por el miedo a perder sus privilegios. Apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario. México podría construir fábricas en estados del sur de la República para impulsar con esto la producción de semiconductores, ya que esta zona dispone de agua que tanto se necesita para la industria. Esta es una reflexión de Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, en el diálogo económico de alto nivel en el DEAN entre Estados Unidos y México, celebrado en Washington la semana pasada. Aquí les informé, por primera vez en varios años, las dos naciones acordaron hacer más competitivas las cadenas de suministro y dice ahí el sureste mexicano puede ser un ingrediente. Dice Tatiana Cloutier, esperamos que así sea. La escasez de chips ha provocado que la planeación, por ejemplo, de Nissan para fabricar vehículos sea de manera semanal. Cada semana se tiene que planear ante la falta de insumos, cuando se solía hacer una planeación hasta por 6 meses. Eso lo dice José Román, que es presidente y director general de Nissan. O sea, tienen que estar cumpliéndose fechas muy, muy cortas para de ahí sacar la producción ante la escasez de insumos que desafortunadamente con la pandemia se han roto las cadenas de suministro y no se han rehecho las cadenas de suministro. Para cumplir sus metas de producción de hidrocarburos y a pesar de la promesa presidencial de evitar el uso del fracking en México, Pemex incrementó considerablemente la solicitud de recursos de presupuesto para el 2022 y a fin de aprovechar esta tecnología de extracción. Es decir, se va a empezar a practicar el fracking en México, que fue un absoluto no. La técnica del fracking, a la que López Obrador se opone, se utiliza desde hace años en todo el mundo, incluso en Pemex, y fue la que permitió que la producción en Estados Unidos se disparara de 6 millones de barriles diarios de petróleo hasta 11 millones de barriles diarios de petróleo, convirtiendo a Estados Unidos en uno de los principales países productores del mismo.
Pemex canceló 3 contratos con Vitol por un caso de soborno que involucra al mayor comercializador independiente de energía del mundo. El motivo de la cancelación fue el reconocimiento público de Vitol en diciembre de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el que se pagaron sobornos para ganar negocios con Pemex y con otras empresas en Brasil y en Ecuador. La decisión de Pemex no se conocía y cartas fueron dirigidas a Vitol para ir cancelando algunos de los proyectos desde hace 2 meses, y de esto nos enteramos el día de ayer. Las tarifas de generación de electricidad en México aumentarán debido a que el precio del gas natural en Estados Unidos subió. El miércoles sube 4% y con ello alcanza un nuevo máximo en los últimos 7 años. El contrato a futuro de gas a un mes cerró en $5.47 el millón de BTUs. Es una unidad térmica, British Thermal Units, es una unidad térmica inglesa, acumulado las últimas 3 semanas con un aumento del 39% según datos que proporciona Bloomberg en un análisis muy profundo el día de ayer. Medido en valor, del 25 de agosto pasado hasta ayer, el precio del futuro del gas de los Estados Unidos acumuló un alza de $1.53, alcanzando el nivel más alto desde el 29 de enero del año 2014, cuando cotizó en $5.56 el millón de BTUs. Entre el 2014 y el 16, directivos de la Concanaco usaron empresas familiares para desviar recursos federales por casi 200 millones de pesos. La empresa Cellular Millennium, que recibió de la Confederación 78.700.000 pesos, pertenece a Juan Carlos Martínez Domínguez, quien entonces era vicepresidente de tecnología del organismo empresarial, según expone Arturo Garza y Garza, ex vicepresidente del órgano empresarial. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana. Lo estamos haciendo a través de Twitter, en @centralfm y en @pedroferriz. Y te estoy invitando a ti a que a través de un hashtag Opinión Central, opines. Opina. Es muy importante tu opinión. 20, 30 segundos de un video tuyo dicen más que cualquier cosa que puedo decir aquí en 2 horas. No, tú eres la base de lo que es la opinión de México, y por lo mismo a ti y de ti esperamos tu opinión y tu compromiso. Hashtag Opinión Central. Envíamelo. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 16 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 80%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Jóvenes científicos adscritos al programa de cátedras del CONACYT denunciaron que, debido a un cambio reciente en los lineamientos, ahora están obligados a buscar trabajo para garantizar su permanencia como catedráticos en una institución pública. A través de la etiqueta hashtag Busco Trabajo en Twitter, decenas de científicos mexicanos ironizaron sobre la paradoja que un programa que busca insertar a la juventud académica en puestos de trabajo ahora obliga a los científicos jóvenes a buscar un empleo con sus propios medios, en lugar de tener la posibilidad, a través del CONACYT, de que haya una seguridad económica y que esta seguridad económica te permita dedicarte a la ciencia. Porque si no, pues ¿cómo, no? La Lotería Nacional realizó la rifa de 22 bienes incautados al crimen organizado, en la que, según su directora Margarita González, logró vender más o menos, un poquito menos del 40% de los 2 millones de boletos, con los que se obtuvieron 193.339.500 pesos, que serán usados para premiar a mexicanos que ganaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Quién se quiere quedar con una casa del Amado Carrillo? ¡Por Dios! Autoridades de la Ciudad de México restringieron el ingreso de personas al primer cuadro del centro histórico. Para el grito, los negocios obviamente reprocharon la medida por la baja en las ventas que hubo. Además, se sintió fuerte el día de ayer.
hubo poco entusiasmo de la gente para ir al centro de la capital de la República Mexicana. Germán Martínez, senador de Morena, propuso poner en práctica la ley de juicio político y declaración de juicio de procedencia recién aprobada y con ello desaforar a Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, presuntamente vinculado con una red de lavado de dinero. Olimpia Coral Melo, activista poblana, fue electa como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. Destacó la creación de la llamada Ley Olimpia, que combate la porno venganza, contenido sexual que se comparte sin consentimiento a nivel federal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tiene órdenes de aprehensión en contra de 4 agentes por la desaparición y homicidio de José Alberto Serna Rojas, cuyos familiares bloquearon Avenida Constituyentes en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, para exigir justicia. El 4 de septiembre, José Alberto fue detenido por policías y a partir de entonces ya no se supo nada de él. Lo único que después se supo es que se encontró muerto en una barranca de la tercera sección del bosque de Chapultepec y de ahí nada más. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detienen a 2 hombres con 200 permisos provisionales para circular, una licencia de manejo de Guerrero y 40 dosis de droga en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Ambos fueron imputados por narcomenudeo y uso indebido de documentos oficiales. Un juez federal sentencia de entre 29 y 79 años de prisión a 8 integrantes del grupo delictivo denominado La Barredora, una decisión de la organización de los Beltrán Leiva, allá operando en el estado de Guerrero, en Acapulco fundamentalmente. 10 cuerpos sin vida con signos de tortura fueron localizados en un cateo, en un predio de una zona que se llama Machines, en la capital de Zacatecas. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dio a conocer el hallazgo, pero aclara que las diligencias continúan para conocer la identidad de las personas y el porqué de la muerte de estas víctimas claras de la delincuencia. El gobierno federal emitió declaratoria de emergencia para 9 municipios de Hidalgo dañados por las inundaciones. Y con esto en Twitter, el gobernador Omar Fayad hablaba de Ixmiquilpan, de Tlaxcuapan, de Tezontepec, de Chilcuautla, de Tasquillo, de Tlahuelilpan, de Tepeji del Río, de Mixiahuala. Estos lugares que, como ustedes saben, son sitios que son muchos de zonas bajas, vienen las montañas, caen en ellos, hay valles, hay muchos problemas que después de las lluvias trajeron por consecuencia una tremenda emergencia en estos municipios denunciados. Y los recursos de eso, difícil, ¿eh? Las lluvias registradas durante agosto y septiembre incrementaron los niveles de almacenamiento de la mayoría de las presas del país. 60 de ellas están ubicadas en este momento en el 100% de su capacidad. Y esto, pues, en zonas de El Grijalba, Usumacinta, en Chiapas, presas como La Endó, en Hidalgo, Danxó, en el Estado de México, han registrado en días recientes incluso la necesidad de abrir las puertas de excedentes de demasías y con ello tratar de desfogar la presión hidrostática que se presenta cuando el tirante sube demasiado. El agua artificial de los hermanos Torrado, principales accionistas de la operadora Alsea de restaurantes, construyeron en su rancho en Valle de Bravo un lago que se rompió y esto causó afectaciones a un ecosistema y de ahí pues vino una investigación. Resulta que este lago se hizo, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fuera de la ley. Luego que el volcán Popocatépetl lanzara una columna de vapor con gases por casi 2 kilómetros de altura, 13 municipios del Estado de México tuvieron caída de ceniza. Esto lo informa la Coordinación de Protección Civil a nivel nacional. Dice que 7 alcaldías de la Ciudad de México podrían padecer lo mismo, que caiga algo de ceniza. El semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, que implica no acercarse a los entornos del cráter del Popocatépetl, y el radio de acción es de 12 kilómetros con respecto del centro mismo del propio cráter. Luego de presentar al presidente López Obrador sus cartas credenciales, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, ofreció una nueva era de relación bilateral
explicando que se trata con esto de generar nuevas oportunidades para un futuro con esperanza en la migración, pero también en la seguridad. Luis Arce, presidente de Bolivia, respaldará la iniciativa del presidente mexicano de fortalecer a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a la CELAC, y con esto debilitando a la Organización de Estados Americanos, que a decir del presidente Luis Almagro y la OEA se han convertido en un botín político. O sea, la Organización de Estados Americanos la quieren hacer de lado para hacer que la CELAC sea la que mande. Y miren, ya Hugo Chávez se le había echado encima a la OEA, Maduro se le echó, me acuerdo cuando dijo Hugo Chávez, Luis Almagro es un pendejo. Lo dijo y con esto empezó una lucha abierta en contra de la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en los Estados Unidos. Y con esto, pues parece que se está haciendo un trabajo para que la OEA se haga a un lado y entre la CELAC como una nueva instancia. Las infecciones por COVID en niños y adolescentes se han incrementado en el 2020 y el 2021 en el continente americano. Esto lo dice Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Etienne reitera que la atención de otras enfermedades se ha complicado por el COVID. En una conferencia entre la Organización Panamericana para la Salud, también habló Sylvain Algigieri, que es el gerente de incidentes del COVID, afirmando que México aún registra un elevado número de casos nuevos y de muertes por COVID. Por otra parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no renovó el ultimátum de la administración del exmandatario Donald Trump en 2019 y 20, que exigía al gobierno de México progresos en la lucha antinarcóticos bajo el riesgo de recortes a la ayuda anticrimen. Sin embargo, en la versión 2021 del memorando presidencial para determinar a los principales países de producción y tránsito de drogas ilegales, Biden aclaró que busca con México intensificar el desmantelamiento de grupos criminales, el número de procesos penales y mayores incautaciones de bienes. Desde mayo del 2019, López Obrador se pronunció a favor de desaparecer la iniciativa Mérida, pero hasta el momento los fondos destinados por el gobierno de los Estados Unidos bajo este esquema permanecen, y desde entonces las administraciones de Trump y de Biden negocian un nuevo modelo de negociación y de cooperación anticrimen con México. Y ahí pienso que van a venir nuevas presiones. Por primera vez desde que Joe Biden asume la presidencia, el número de detenciones de migrantes en la frontera con México registra un descenso mensual, según un reporte de la cadena Fox News. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo a Fox, a condición de anonimato, que en agosto hubo 208,887 encuentros con migrantes indocumentados en el límite sur del país, por debajo de los 212,672 registrados en julio. A partir del 1 de octubre, los migrantes que buscan convertirse en residentes permanentes legales o titulares de la Green Card deben de estar completamente vacunados contra el COVID, dice el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos. Jeff Zients, el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, aceptó que Estados Unidos estudia la posibilidad de exigir la vacunación contra el COVID a viajeros que llegan de otras partes, al tiempo en que desarrolla un nuevo sistema para los viajes internacionales que incluirá otros procedimientos de inmigración, rastreo de contactos. Zients dijo a la Junta Consultiva de Viajes y Turismo que el gobierno no tiene previsto relajar ninguna restricción de viaje debido a la variante Delta que está pegando y fuerte. Simone Biles, estrella de gimnasia olímpica estadounidense, denunció al FBI por hacerse de la vista gorda ante el abuso sexual que ella y otros jóvenes deportistas sufrieron a manos del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, ante un panel en el Senado. El Papa Francisco calificó al aborto como un asesinato, incluso poco después de la concepción. Analistas dijeron que pareció criticar a algunos obispos católicos de Estados Unidos por apoyar la posición proabortista del presidente Biden de una manera más política que pastoral, y hablaba. Ma io mai ho rifiutato l'Eucaristia, mai sono stato cosciente di avere davanti a me una persona come lei descrive, quello è vero. La comunione non è un premio per i perfetti, no? La comunione è un dono, un regalo, la presenza di Gesù nella sua Chiesa.
L'aborto è un omicidio. Chi fa un aborto uccide. La terza settimana del concepimento, alla terza, tante volte prima che la mamma se ne accorga, tutti gli organi stanno già lì, tutti, anche il DNA. Non è una persona, è una vita umana, punto. E questa vita umana va rispettata. Científicamente è una vita umana. Fíjense, nunca le he negado la comunión a nadie, pero nunca supe que tenía frente a mí a alguien como quien usted describe, y eso es cierto. La comunión no es un premio para los perfectos. La comunión es un regalo de la presencia de Jesús y de la iglesia. El aborto es un asesinato. Los que practican el aborto matan. En la tercera semana después de la concepción, a menudo incluso antes que la madre sea consciente de estar embarazada, todos los órganos están ahí, empezando a desarrollarse. Es una vida humana, punto. Y esa vida humana tiene que ser respetada. Está muy claro, científicamente es una vida humana. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí, bueno, antes de esto les quiero decir que SpaceX lanzó el día de ayer con éxito la misión Inspiration 4 de turismo espacial de 3 días, en la que por primera vez la tripulación está exclusivamente formada por civiles. El despegue de este cohete Falcon 9, que lleva la cápsula Dragon encima, se realizó a las 20:02 tiempo local desde la legendaria plataforma 39A del Centro Kennedy de la NASA en la Florida, desde donde despegó, lo recordamos muy bien, la misión de Apolo 11 a la Luna en 1969. Los 4 estadounidenses a bordo viajarán más lejos que la Estación Espacial Internacional, hasta una órbita a 575 kilómetros de altura, y cada día darán la vuelta al mundo unas 15 veces. En 24 horas, 15 veces. Los viajeros tendrán una espectacular, no tengo la menor duda, visión del espacio gracias a una cúpula de vidrio que será descubierta 13 minutos después del despegue y al final de su viaje. Primero tiene que cubrirla por las presiones G, ¿no?, de la salida de la atracción de la Tierra. La misión fue fletada por el multimillonario de 38 años Jared Isaacman, director de una empresa de servicios financieros y experimentado piloto. El precio que pagó a SpaceX no fue revelado, pero al parecer se trata de varias decenas de millones de dólares. Él es el comandante a bordo y ofreció otras 3 plazas a desconocidos. El objetivo, marcar un punto de inflexión en la democratización del espacio y demostrar que el cosmos también es accesible para personas que no han sido seleccionadas y entrenadas durante años como astronautas. Para SpaceX se trata de un primer paso para que la humanidad multiplanetaria empiece, a decir de Elon Musk. Este es un viaje histórico, extraordinario, que marcará el inicio de toda una nueva era para el hombre. Allá arriba hay tanto que ver. Y cuando llegas allá arriba, llegas a la magia de tocar el cielo. Precioso. Vamos a hacer una breve pausa y regreso aquí con más información, con más noticias. Estoy contigo en Central FM Equilibrio. El clima en Central FM Equilibrio. Para Houston, Texas, este jueves 16 de septiembre se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 23, con una probabilidad de lluvia del 45%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, quiero decirles que pues ayer se consumó el grito de independencia por el presidente de la República, y yo sigo viendo
que el presidente de la República, en sus llamados, yo entiendo la pretendida buena voluntad del presidente para gritar por México. Viva Morelos, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva, bien, viva, qué bueno que viva. Que viva, dice, que vivan los héroes anónimos. Obviamente, cuando se refiere a los héroes anónimos, me imagino que se referiría a los luchadores sociales. Me imagino que lo haría también pensando en muchos mexicanos que son héroes anónimos porque tratan de hacerse un camino, no obstante las adversidades que nos propone nuestro propio país. Que viva la libertad, dice el presidente, la grita. Y yo le quisiera preguntar al presidente si verdaderamente él está auspiciando la libertad cuando hay periodistas perseguidos, cuando hay activistas perseguidos, cuando hay dentro de estas actividades muertos, espiados, hostilizados. ¿Viva la libertad de verdad? Por un lado habla de la libertad y por el otro lado presiona, y esa presión que mete hace que muchos grupos, bueno, incluido hasta el ejército, tengan miedo de hablar ante la presencia de un hombre que se está convirtiendo en un dictador y en un todopoderoso. Viva la justicia, dijo el presidente. Viva la justicia. ¿Él realmente hace justicia? ¿Él realmente ha hecho justicia con Emilio Lozoya? ¿Con el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Con colaboradores como Manuel Bartlett? ¿Como Pío López Obrador? ¿Como Martín, su hermano? ¿Como su prima? Él ha hecho justicia, de verdad ha hecho justicia con lo que acaba de suceder con Alejandro Gertz Manero y su hermano y la familia de este. ¿Realmente eso es hacer justicia? Hacer justicia es proteger a los pobres y atacar a mansalva a aquellos que él considera sus enemigos. Hace justicia con Rosario Robles, pero no hace justicia con Luis Videgaray, por ejemplo, cuando que si Rosario Robles, que no la defiendo, hizo la estafa maestra, el diseñador de la estafa maestra, y yo estoy seguro que el presidente lo sabe, es Luis Videgaray. Viva la justicia, viva la igualdad. Bueno, viva la igualdad. Él seguramente se refería a un piso parejo. ¡Viva la democracia!, gritó el presidente. ¿Cuándo? Hoy él está buscando, a través de su poder como presidente de la República, acabar con las estructuras del Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Viva la democracia es esto que defiende el presidente cuando está atentando y destrozando las instituciones de la República que justamente conforman un esquema de democracia en el país. Viva la honestidad, dijo el presidente. Viva la honestidad. Honestidad, presidente, es fácil gritar viva la honestidad, pero tiene usted una administración que prácticamente todo el gasto que ha ejercido desde que usted subió al poder se ha hecho a través de asignaciones directas, a través de nuevos favoritos. Entiendo que había otros, pero hay nuevos favoritos y favorecidos. Señor presidente, todo su equipo de trabajo y todo el equipo de poder en torno a usted se está enriqueciendo brutalmente. Sus hijos, su familia, todos los parientes del director de Petróleos Mexicanos, que todos trabajan en un puesto dentro de Petróleos Mexicanos, la directora de PMI aquí en los Estados Unidos no es hija de su secretario particular. ¿Sabe usted que no habla inglés y viene a hacer compras a los Estados Unidos? ¿Y sabe usted lo que están haciendo con los contratos? Todo esto lo sabe usted y dice usted, viva la honestidad,
presidente? ¿Es verdad? ¿Es real? Viva la honestidad cuando usted hace que Mario Delgado sea presidente nacional de Morena y se gastan varios cientos de millones de pesos en su campaña para llegar al poder, haciendo a un lado a un hombre como Porfirio Muñoz Ledo, que hubiera podido ganar la presidencia de Morena sin haber invertido un solo peso, simplemente por el peso de su calidad política que usted traicionó. ¿Esa es la honestidad de la que usted está hablando? Viva la honestidad. Es esa austeridad ramplona en donde usted habla de austeridad cuando vive en el Palacio Nacional y que la austeridad ha traído mucho más gasto de lo que debió haber sido, por ejemplo, el que usted sensatamente usara el avión presidencial y no lo tuviéramos arrumbado, solamente estorbando, cuando usted con él no ha podido hacer otra cosa, ni rifarlo, ni venderlo. Lo único que realmente ha podido hacer con ese avión es el ridículo. Viva la honestidad, presidente. Viva la soberanía. ¿Sabe usted qué es soberanía, presidente? Soberanía es que la gente viva bien. A mí no me sirve la soberanía guardada en un refrigerador en donde no hay comida. La soberanía sirve para que la gente sea soberana, no para que usted sea soberano, o para que pueda usted espetarle a otros pueblos y a otros presidentes lo que para usted es soberanía. Viva la fraternidad universal, dice usted, señor presidente. Viva el amor al prójimo, dice usted, señor presidente. ¿El prójimo es neoliberal? ¿Es conservador o es fifí? ¿Cuál es el prójimo del que usted habla? ¿Es el de esa clase media que sea usted encargado de hacerla a pedazos? Y lo más curioso de todo esto, señor presidente, cuando pensamos en la cultura de México, no sé usted, yo pienso en la cultura de México. Y todos los mexicanos, cuando pensamos en la cultura de México, pensamos en la cultura de México. No solamente en las culturas del México prehispánico. Porque, después de todo, la cultura de México es producto, sí, de la cultura del México prehispánico, con la cultura del México prehispánico y con la cultura del México prehispánico. Poshispánico. Y la cultura de México es la cultura de México hasta el día de hoy. No nada más la que le hace a usted lucir, señor presidente. Porque es muy bonito decir la cultura del México prehispánico. ¿Cuántas palabras, frases completas se sabe usted en náhuatl, señor presidente? Pienso que usted utiliza estos clichés para lucirse y para hacerse ver bien ante todavía el exiguo pedazo del país que a usted le apoya. Quiero decirle, señor presidente, que dentro de nuestro público que usted también gobierna, en este momento, ante la pregunta que le hemos hecho, ¿le gustó a usted la ceremonia del grito de independencia? El 15% se vio satisfecho con ella y el 85% no. El 85% no ve en usted a un representante que lo inspire. Básicamente porque sus gritos son huecos, señor presidente. Porque usted está diciendo con palabras lo que no está haciendo con acciones. Y esa es la diferencia que puede marcar a una persona congruente de una que no lo es. Yo coincido con usted, señor presidente. Tenemos que buscar a un México honesto y encontrarlo y darle poder a ese México honesto. Pero si usted piensa que la honestidad es solamente un concepto etéreo del que se habla pero no se practica, evidentemente que los hechos dicen más que 1000 palabras. Y usted el día de ayer en palabras se quedó corto ante los hechos, señor presidente. Por cierto, viva México. Y cuando dice usted viva México,
es un México que viene después de la conquista. El México que usted celebra es un México post-hispánico, en donde las culturas todas, confluyendo en México, conforman lo que es el México de hoy. Ese México que usted, por cierto, le recuerdo, que se llama usted Andrés Manuel López Obrador. De todo esto, ninguno de sus nombres o apellidos, que tiene varios, son prehispánicos. Seguramente usted no está gritando por los que quisiera representar. Me da pena que piense así, porque lo único que está usted logrando es que este país se siga dividiendo más. Me da vergüenza, señor presidente, su concepto de honestidad. 211 años de vida de este país. Espero que hacia el futuro haya país después de su paso por el poder. Regreso después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero saludar con mucho gusto a Gustavo Enrique Madero, senador por el PAN. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte. Me da mucho gusto verte y verte bien. Y Gustavo, gracias. Estoy viendo, yo creo que todos estamos viendo que hay una nueva división en el PAN. Estamos viendo así como un choque en el que el PAN está muy ocupado en sí mismo y no en la gente que supuestamente debe de servir en un partido político, porque finalmente es el ciudadano el que se ve representado en la ideología de un grupo de poder político. Esto lleva a que tú propongas una nueva corriente dentro del panismo que tenga la estatura como para poder enfrentar a lo que trae Morena y toda la estructura y la avasallante estructura encabezada por el presidente de la República. Dame tu diagnóstico. ¿Cómo estás viendo tú a tu propio panismo, del que tú has sido incluso presidente en 2 ocasiones? Sí, Pedro, pues con tristeza, reconocer que lo que manifiestas nos pone en un predicamento. A mí me ponen un predicamento. Me dicen en la calle, en la calle me dicen, necesitamos al PAN fuerte y unido. Ok. La pregunta que yo me hago, Pedro, es si este PAN está cumpliendo el mandato histórico de representar a la gente, de crecer, de ganar elecciones, de defender agendas, de defender los intereses de las gentes. Yo tengo la impresión de que no. Y aquí hay esa diferencia. Los que creen que las cosas van bien en el PAN y los que creemos que no va bien. Y los que creemos que no va bien, Pedro, tenemos que hacer algo. Y no se trata de una división, se trata de una propuesta, una contrapropuesta, un estrujamiento para fortalecernos, no para fregarnos o debilitarnos o quitar a alguien, sino simplemente para reconocer que hay un diagnóstico muy diferente, y si tenemos razón es preocupante, porque yo sostengo, Pedro, que Morena, aún con todas las críticas que tú y yo le hacemos al presidente, mantiene una hegemonía en una parte muy fuerte del electorado que le permite ir creciendo en mayores triunfos electorales cada vez más. Estas pasadas elecciones, aquí el PAN presumió 2 cosas, que ganó en diputados federales y que ganamos las alcaldías aquí en la Ciudad de México y algunas en el Estado de México. Yo creo que esos triunfos fueron mínimos. Todos los presidentes, Pedro, pierden en las intermedias diputaciones. Y el presidente Andrés Manuel fue el que menos presidentes perdió, desde Zedillo hasta Fox, Calderón, Peña. Él es el que menos retrocedió. Todos pierden las intermedias, pero eso se lo cuelga como un gran triunfo el PAN, y cosa que tuvimos que hacer
con un recurso in extremis que nos desdibujó ideológicamente, que era aliarnos con el PRI, con el PRD y hacer una coalición. Pero el triunfo fue mínimo. Y después ganamos unas alcaldías y me las presumen en la Ciudad de México, que fueron 9, 3 del PRI, 3 del PRD y 3 del PAN, Pedro. Pero perdimos 15 de las 18 gubernaturas, 12 ¿15? De las 15 gubernaturas que se disputaron la vez pasada. Entonces yo les digo, si tú juegas ajedrez, estás muy contento porque comiste peones, pero perdiste alfiles, perdiste torres y perdiste caballos, porque perder gubernaturas es eso. Entonces, si tú ya visualizas lo que viene para el 2024, vas viendo que Morena ya gobierna cada vez más estados, el PAN y el PRI menos, el PRD ya ninguno, ya desapareció. Entonces, mi diagnóstico es que vamos mal. Mi diagnóstico es que no tenemos una agenda, una propuesta alternativa. El PAN se quedó hueco, vacío, y tenemos que volver al centro de pensamiento, al centro de propuesta. El PAN se distinguía siempre por tener, por lo menos ganar el debate. A veces no ganamos las discusiones, las votaciones, pero siempre las discusiones, porque tenías una calidad de cuadros que argumentaban y defendían con mucha claridad y maestría los argumentos. Hoy no, hoy lo que tiene son operadores políticos. El PAN se ha vuelto muy pragmático y ese es un poco la reflexión que yo quiero hacer en mi partido. Vienen las elecciones, Pedro, al interior del PAN. Se convocó la renovación. Marco Cortés dijo, yo me apunto para otros 3 años. Y se inscribieron Gerardo Priego y Adriana Dávila y se cerró el plazo de presentación de firmas. En mi partido, Pedro, para ser candidato necesitas conseguir las firmas del 10% del padrón que tenemos. Tenemos 250,000, un padrón ya muy pequeño, ya estamos en los límites mínimos de mantener un registro. Cualquier partido tiene más que nosotros, el PT, el que me ponga, porque el padrón se mantuvo controlado para tener el control electoral. Y entonces, pues, Marco consiguió 100,000 firmas y entre Adriana y Gerardo no pudieron completar. Gerardo Priego. Entonces no pudieron completar. Entonces Marco va solo. Y Marco va solo es una expresión dura. Marco va solo. y va a la elección del 24. Pues obviamente como no tiene contendientes va a ganar, pero sin discusiones, sin debates, sin ideas y sin candidatos. Y ese es el PAN que tenemos enfrente con este dirigente. Y yo me pongo en esta tesitura. Quedarme callado es volverme cómplice. Yo no quiero hacerle daño al PAN, yo quiero fortalecer al PAN. Pero este PAN estoy viendo que no nos va a ser suficiente para todos los mexicanos que estamos preocupados por Morena y que necesitamos un partido fuerte, sobre todo con visión y con liderazgos. Y ahí no está, este PAN no lo está logrando. Entonces tenemos tiempo, tenemos que reaccionar. Y en estas elecciones lo que sí se detectó es que hay toda una base a nivel nacional de gente que se siente inconforme como están sucediendo las cosas. Si bien no es suficiente para tener y ganar una elección, sí para formar una corriente que esté exigiendo a sus dirigentes tener un mayor compromiso con la vocación democrática del PAN, que no es de servirse a uno mismo, sino servir a los demás. Eso es lo que se ha perdido, Pedro. Pues, Gustavo Enrique, yo creo que todos compartimos contigo esta reflexión. Yo pienso que los políticos no se pueden perder en el diálogo entre ellos, sino que tiene que salir de entre ellos una inspiración con ideas, con lo que sea, el conjunto de ideas se llama ideología, a el proyecto de país que uno quiere diseñar una vez que se aspire a llegar al poder y llegar a él. Esto es lo que inspira a la gente a seguir a un partido político, a interesarse por él, no con una vía fanática, sino con una vía reflexiva. Yo voy contigo, yo creo que se tiene que replantear mucho de lo que el panismo es hoy. Y ahora que te estaba escuchando, pensaba yo en los fundadores del PAN y me ponía a pensar qué estarían en este momento ellos
sintiendo ante tu reflexión. Y creo que cuando pierdes la esencia de tu origen, te conviertes en otra cosa. Y lo que tú estás proponiendo es que el PAN se vea al espejo, y una vez que se vea al espejo, se dé cuenta que algo tiene que hacer con él, con su imagen y con lo que puede proyectar hacia el futuro. Hay, para muchos, la esperanza de que ustedes sean un partido fuerte, porque de toda suerte, querido amigo, si no se hace algo al respecto y pronto, podríamos enfilarlos derechito a lo que pudiera ser una izquierdización radical de un país que tú y yo vimos diferente y que pudiéramos, cuando terminemos de estar en este mundo, de verlo totalmente ajeno al tipo de México que nosotros queremos tener. Yo te mando un abrazo, te agradezco y pues estaremos en comunicación, si tú me lo permites, para seguir hablando. Déjame hacerte nomás un comentario final sobre esas reflexiones que tú haces, que tienes toda la razón. Mira, las ideologías, el PAN y los fundadores, ¿qué harían ahorita? El PAN, si tú lo escuchas, lo único que vas a ver es que es antimorena. Está bien ser antimorena, pero no es suficiente. No. Dices, hay que ser pro México, ¿no? Hay que ser pro México. El pro qué me estás proponiendo, ¿no? Y este es el faltante. Entonces, los pocos triunfos que hemos tenido es por el miedo que le tiene la gente a Morena. Y no quiere a Morena, no lo queremos. Y vas a votar por cualquiera que saque la oposición. Pero para ganar la presidencia de la República y para no permitir que México se vuelva un autoritarismo populista que se está consolidando, necesitamos un partido que articule estas ideas. Y esa es un poco la reflexión, Pedro. Yo te agradezco mucho el espacio. Es con ánimos de rescate, no de golpeteo, no de daño, no de división, sino de tratar de decir: cuidemos esto porque es nuestro principal instrumento para construir una alternativa para el 24 y salvar a México. Muchas gracias, Pedro. Gustavo Enrique Madero, senador por el PAN, un hombre de muchos años en la lucha política y a veces ha pasado por momentos de turbulencia porque ha defendido siempre las ideas, no sus ideas, sino las ideas que son el elemento central que hizo que el PAN fuera en algún momento una propuesta atractiva. La idea es que vuelva a hacerlo porque hoy ha perdido un poco, diría Madame Recamier, el glamour. Y Gustavo Enrique, que haya ese buen camino. Te mando un abrazo y te agradezco este tiempo también tú, que me lo has dedicado. Gracias, querido amigo. Igualmente. Gracias, Pedro. Gracias. Hacemos un corte. Regreso con Adriana Braniff, Miami. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Yo estoy en comunicación con Adriana Braniff en Miami, en pleno desfile. Te saludo esta mañana. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, estamos de desfile allá en México. Estamos de despliegue militar allá en México y el comentario internacional pues de hoy también es sobre poderío militar, pero en otra parte del mundo, Pedro. Porque Estados Unidos tiene su radar puesto ahora en una nueva amenaza militar y es China. Después del fin de la guerra en Afganistán, el retiro de las tropas, la preocupación internacional es ese país, China. Y pues empiezan, Pedro, a reacomodarse las alianzas, los pactos. Vamos a platicar de dos de estos pactos y de un libro que ha revelado cosas escandalosas sobre las relaciones de Estados Unidos con China. Ayer, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia firmaron un pacto para defenderse justamente de esta amenaza china y su inminente expansión militar. Se reunieron virtualmente el presidente Joe Biden, Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, Scott Morrison, primer ministro de Australia. Y se trata de una alianza de materia tecnológica, en materia de inteligencia artificial, en materia de tecnología de todo lo que tiene que ver con submarinos, Pedro, con la intención clara pues de reforzar esta estabilidad en el Indo-Pacífico. Ese es un acuerdo. Ahora, hay otra reunión que se va a celebrar el 24 de septiembre. Es la cumbre con los líderes de India, Modi, de Japón, Suga, el primer ministro Suga,
otra vez Australia con Morrison, y Estados Unidos, Joe Biden va a ser el anfitrión ahí justamente, ahora sí presencial, en la Casa Blanca este 24 de septiembre. Los cuatro ya forman el llamado Quad desde el 2007 como una alianza ante el poderío militar de Pekín, Pedro. Sí, esto marca, pareciera como si estuviéramos viendo la marca de un nuevo liderazgo en el mundo. Y estos liderazgos no llegan de la noche a la mañana, se van construyendo. Y yo pienso que China ya ha tomado una primera posición y lo que falta nada más es que el mundo se dé cuenta. Pero mientras que esto se da o no se da, querida Adriana, yo sí veo a una China que trae toda una serie de proyectos de vanguardia, o sea, plantas de energía en la atmósfera, proyectos para la investigación del espacio, una fuerza militar como no la hay en ninguna otra parte del mundo, un poderío económico tremendo, y todo esto ante un mundo que voltea a ver en medio de una crisis mundial, que fue la pandemia, que curiosamente surge de la propia China y pareciera como si la propia China fuera la beneficiaria. Así lo vemos, Pedro, este poderío que planteas, ¿no? Poderío económico, poderío tecnológico, poderío militar, ¿será una nueva potencia China? Bueno, y se ha hablado mucho de China estos últimos días, sobre todo porque salió un libro, Pedro, un libro de Robert Woodward, que es un periodista legendario del Washington Post, muy respetado, es famoso porque justamente él fue el que sacó el escándalo del Watergate. Entonces es una persona muy conocida aquí en los Estados Unidos, y el libro que acaba de salir ha hecho revelaciones escandalosas. Se llama Peril, peligro, y entre muchas cosas que cuenta, una de tantas tiene que ver con China y su relación con Estados Unidos. Fíjate que se revela que el general Miller, que era el principal jefe militar en Estados Unidos en la administración de Donald Trump, y que lo sigue siendo porque lo conservó Joe Biden, se cuenta que él emprendió acciones secretas para evitar que el presidente Donald Trump iniciara una guerra militar justamente con China, o que ordenara un ataque militar, o que ordenara un ataque nuclear. Eso es lo que temía el general Miller, porque dice el libro que el general de repente dudó de la salud mental del presidente y realizó esta reunión secreta en el Pentágono, y se comunicó, cuenta este libro de Woodward, que se comunicó con su homólogo chino para decirle que Estados Unidos no tenía ninguna intención de atacar a ese país. Era un momento de tensión, era 2 días después del ataque al Capitolio del 6 de enero, y bueno, esto ha causado un escándalo terrible porque pues justamente el presidente de Estados Unidos es el Commander in Chief, y entonces aquí Miller hace este movimiento. Ya Donald Trump evidentemente lo está acusando de traición a la patria, pero todo esto nos habla de cómo ha sido esta relación siempre espinosa, de amor y odio en contra de China y Estados Unidos, Pedro. Sí, además fíjate, pues si alguien hizo a China, digamos a la China después de Mao, pues fue Estados Unidos, porque convirtió a China en su maquilador, convirtió a China en un poder que al principio hacía cosas chafas y que hoy está, digamos, en otro tono absolutamente diverso, que sí me permite decir con certidumbre que estamos viendo el nacimiento de un nuevo líder mundial. Y al ratito, xia, mi querida amiga, vamos a tener que dominar un poco de mandarín. Y ya lo vamos a ver. Gracias, mi querida Adriana. Espero que a la hora que te toque desfilar, no vayas a salir en una tanqueta o en uno de estos elementos hostiles de la guerra, sino por el contrario, que sea un instrumento de paz. Mejor de espectadores, vamos a estar mejor expectando espectadores y viendo qué pasa con la FDA, porque va a reunirse mañana para ver si se aprueba la tercera vacuna del COVID, ya no para personas inmunocomprometidas, sino para toda la población. Mañana les vamos a platicar qué se decidió sobre este tema, Pedro. Adriana Abrams, como siempre, es un placer el verte y te envío un saludo muy cariñoso, como siempre. Gracias, querida amiga. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Gracias. Hacemos un corte. Regreso aquí a la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Resumen informativo. 85% de nuestro auditorio dice que no le gustó la ceremonia del grito de independencia, el 15% le satisfizo. Y con vivas a la honestidad y a las culturas prehispánicas, López Obrador gritó al conmemorar el 211 aniversario de México, porque solemos decir de la independencia de México. No, o sea, la independencia de México querría decir que antes había un México no independiente. No, lo que había antes no era México. México se funda con la independencia de España, pero entonces ahí nace México. Por lo mismo es el 211 aniversario de México, que suena mucho más fuerte, ¿no?, que la propia independencia. Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, provocó molestia de una de las asistentes a la celebración, al grito de independencia, al arengar ¡Viva López Obrador!, dijo esta Isabel Arvide, y una mujer se puso muy molesta, y ya Isabel ya contestó. Dice, esto es lo que me gano por atender a borrachas. Así dijo, hablando de una mexicana que se indignó porque hubo de gritar, la señora Isabel Arvide, ¡Viva López Obrador! En medio de los héroes que nos dieron patria, ¡viva López Obrador! En el Día Internacional de la Democracia y ante legisladores y expertos electorales de Sudamérica, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, acusó que en México la democracia pasa por un mal momento, por la polarización, las mentiras y la insatisfacción de la ciudadanía. Gustavo Madero, senador por el PAN, estuvo platicando conmigo hace unos minutos y nos dice, le hace falta un genoma al PAN. Le hace falta volver a sus orígenes, le hace falta tener una ideología. Pareciera que hoy el PAN es simplemente conservar al PAN en el poder como dentro del propio panismo. Pero hay una profunda división, reconoce Gustavo Madero, dice, y voy a hacer una corriente para tratar con ello de sacar un PAN genuino que pueda servir de base para luchar en contra de Morena. Nadie quiere a Morena. Pero pues entonces, ¿en qué partido político te apoyas? Dice el senador Gustavo Enrique Madero, que se veía, dice, me siento triste, me dijo, ante el PAN que hoy tengo frente a mis ojos. Laida Sansores, ya gobernadora de Campeche, dijo que se convertirá en celosa guardián de las obras faraónicas del gobierno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México podría, y además Laida Sansores, qué cosa más curiosa, ¿verdad? México podría construir fábricas en estados del sur de la República Mexicana para impulsar la producción de semiconductores, dice Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Dice, hay un insumo en el sureste que hace mucha falta, que es el agua. Y con todo ello, pues sí, si tenemos agua, valdría también el esfuerzo de tener la posibilidad de generar confianza para que haya inversión en el sureste mexicano. Pemex canceló contratos con Vitol por un caso de soborno que involucra al mayor comercializador independiente de energía en el mundo. Y fíjense usted lo que son las cosas. Los contratos se cancelaron por ahí de junio de este año, y junio, julio, agosto, septiembre, nos enteramos prácticamente 3 meses después de que hubo una serie de cancelaciones de Pemex con Vitol porque hay presuntamente actos de corrupción entre Vitol y Petróleos Mexicanos. Las tarifas de generación de electricidad en México aumentarán debido a que el precio del gas natural en los Estados Unidos ha subido, por ejemplo, este miércoles 4%, y con ello se alcanza un máximo histórico en los últimos 7 años. Entre el 2014 y 16, directivos de la Concanaco usaron empresas familiares para desviar recursos federales por casi 200 millones de pesos. Hasta este momento de la Concanaco no ha habido una respuesta. El gobierno federal emitió declaratoria de emergencia para 9 municipios del estado de Hidalgo afectados por inundaciones. ¿Y saben qué? Que no hay recursos. ¿De dónde se sacan recursos cuando no hay un Fondo Nacional de Desastres extinguido por el presidente junto con otros fideicomisos? Ahora, pues a ver, saldrán de la chistera. Luego de que el volcán Popocatépetl lanzara una columna de vapor y gases de más de 2 kilómetros, hoy se reportan en los entornos del volcán ceniza en diferentes puntos de Morelos, de parte del Estado de México, y se podría pensar en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Eventualmente estará llegando algo de ceniza. Ken Salazar, embajador acreditado de los Estados Unidos en México, ofrece una nueva relación, una nueva era
en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y dice, tenemos que encontrar un esquema que le dé un factor de seguridad a los dos países. ¿Qué fue lo que dijo el señor Ken Salazar? Bueno, pues que hay que echarle una mirada a los grupos del narcotráfico. En otras cosas, la semana pasada se reportaron unos 4 millones de contagios por COVID en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es el primer descenso importante de casos nuevos en los últimos 2 meses. Varios ministros argentinos presentaron su renuncia luego de la derrota del partido en el poder en las elecciones legislativas. Corea del Norte y el Sur lanzaron misiles balísticos de prueba. Las dos Coreas. Esta es la noticia importante. SpaceX lanzó con éxito la misión Inspiration 4 de turismo espacial, 3 días en la que por primera vez la tripulación estará formada por civiles. Estarán en órbita geoestacional a unos 575 kilómetros de altura, es decir, con respecto a la Tierra. Nada más para que nos demos una idea, cuando salió Jeff Bezos, subió a 103 kilómetros. Cuando salió Branson, subió a 74. Esta a 574. Se va hasta arriba en la mera estratosfera. Y por cierto, en esta ocasión van puros civiles, ningún especialista, más que un multimillonario de 38 años, que fue el que hace el contrato con SpaceX. No se sabe cuánto pagó por ello, pero parece que es un experto en tripular aviones. Ahora tripulará la Dragon. Vamos a ver qué tal les va. En este momento ya están en el espacio. Regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que se ha creado una iniciativa para hacer una ley que dé derechos de primer empleo destinada a que los gobiernos garanticen, sin distinción de edad o estatus académico, a una primera oportunidad para trabajar. Y dentro de las propuestas, Cecilia Patrón Laviada ha estado muy activa en ello y diputada por el PAN. Te saludo, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto saludarte en este día patrio. ¿Ya? ¿Vas a desfilar? Bueno. ¿Vas a desfilar? ¿Me puedes escuchar? Sí, ¿Bueno? Yo te escucho perfecto. Yo también, ahora sí, perfectamente bien. Pues un gusto saludarte, Pedro. ¿Cómo estás? Gracias, Cecilia. ¿El gobierno debe de dar garantías para que haya un trabajo primero para las personas o tendríamos que ser los ciudadanos en el sector privado? Pues mira, nosotros opinamos que esto tiene que ser un tema de con la ayuda y el apoyo y los incentivos del gobierno, apoyar la iniciativa, pero tiene que ser una responsabilidad del gobierno dar estas facilidades a las jóvenes y a los jóvenes de México. Pedro, creo que es bien importante los datos que hoy tenemos. Debido a la pandemia, se habla que 4 de cada 5 desempleados en México son jóvenes que no han tenido la oportunidad. Y hoy el actual gobierno, como política pública que podemos ver para los jóvenes, o la única política pública visible, es Construyendo el Futuro, donde ellos mismos en sus datos hablan que solo el 25% de los jóvenes que participan en este programa obtienen un empleo, ¿no? Entonces, sí. Por eso es para nosotros tan importante. Quiero decirte que en la legislatura pasada se desapareció, yo vengo en reelección, se desapareció el Instituto de los Emprendedores. Hemos visto muy poca política pública para las y los jóvenes, y eso es importantísimo. Por eso, en Acción Nacional y una servidora, pues planteamos esta ley que es la ley del primer empleo. Y esta ley del primer empleo, estamos hablando de, fíjate, con la pandemia, hay muchos empleos que se perdieron, que hay que recuperar, pero hay muchos que se tienen que generar porque hay una nueva población que se incorpora a lo que se llama la población económicamente activa. Ahí es en donde estás promoviendo que haya para ellos una oportunidad. Pero ¿cómo distinguirlo? Y sobre todo, ¿de dónde? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta ley? ¿A quién vamos a darle la oportunidad de que trabaje en algo? Y ese trabajo, ¿en dónde va a ser? ¿Bajo qué presupuesto se va a ejercer? ¿Cómo es que lo están planteando como iniciativa? Perfecto. Mira, te platico un poquito de esta ley. Tiene varios puntos, ¿no? Uno es apoyar a aquellos patrones que contraten a jóvenes, a los que se refiere el artículo 186 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no?
Sí. También busca estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo del sector formal adecuado a sus perfiles. Y por tercero, busca impulsar la capacitación y formación de los jóvenes. Ahí tenemos un gran reto de que los jóvenes tengan capacitación y que se busquen las habilidades para su perfil del empleo. Y desde luego que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promover e impulsar la creación e implementación de estímulos fiscales para aquellas empresas que contraten a estas personas que buscan su primer empleo. Tienes que tener una condición, nunca haber estado dada de alta en otro empleo, ¿no? Que sea verdaderamente esos jóvenes que nunca han tenido oportunidad de empleo. Esto a través de esos estímulos fiscales para las empresas que se puedan sentir atraídas de contratar a estos jóvenes, pero desde luego que no podemos hacer a un lado la capacitación y la formación, que ahí la Secretaría de Economía pues debe implementar y desarrollar estos programas para ir buscando que los jóvenes también encuentren cuáles son sus perfiles, cuáles son sus habilidades para la vida y que puedan ponerlo al servicio del país, ¿no? Claro, Es de los grandes retos, porque te digo que todo lo que tiene que ver con jóvenes se convirtió en una sola política pública que es construyendo el futuro, y creemos nosotros que es importantísimo darle oportunidades a las y los jóvenes, que quiero decirte que en todos los datos de la pandemia podemos ver que han sido los más castigados a la hora de la pérdida del empleo o a la hora de conseguir el primer empleo también, ¿no? Entonces es importantísimo darle oportunidades a los jóvenes de este país. No, bueno, imagínate, ahí está nuestro presente y nuestro futuro, y me gusta la iniciativa. Yo creo que tiene, no solamente posibilidades, la necesidad que tenemos para que los jóvenes tengan una chamba. Ahora hay un concepto muy interesante entre los millennials, hay mucha rotación de empleo, y espero que haya, en principio, para los que empiezan a trabajar, una vocación real por hacer un futuro a través del trabajo, no a través de la dádiva, porque jóvenes construyendo... Es importante la capacitación, ¿verdad? Pedro. Es fundamental. Y pues la formación de los jóvenes, que ellos mismos se encuentren en dónde están sus talentos, sus habilidades, y sepan a dónde conducirse, ¿no? Claro. Por eso es importantísimo y está contemplado en esta ley, de este Programa Nacional del Primer Empleo, ¿no? Esa capacitación y formación es indispensable. Pues estaré muy al pendiente de esto, Cecilia Patrón Laviada. Yo pienso que de aquí en adelante tendremos que pensar en todos los sectores de la población, en todos. No podemos dejar nada en hueco, porque ante el parón que nos dio la pandemia a todo el mundo, en esta nueva rehabilitación de la actividad, pues contar con la presencia de esa juventud que tiene ganas, que quiere hacer las cosas bien, que quiere identificar de dónde va a vivir, cómo le va a hacer para vivir y para sobrevivir en esta economía. Tenemos que darle una oportunidad. Y yo te pido porque estemos en comunicación conforme esta iniciativa avance. Y te mando un abrazo y te agradezco. Pedro. No, te agradezco mucho el espacio, y vamos a estar impulsando todo lo que tiene que ver con la reactivación económica para que las y los mexicanos puedan tener dinero en el bolsillo. Ese es un compromiso de los diputados del PAN. Eso, y un dinero en el bolsillo y una ilusión en el corazón, querida amiga. Ay, es lo más importante. Coincido contigo. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo, y pues felices fiestas patrias. Igualmente también, Cecilia. Un abrazo para ti. Un abrazote. Bye. Gracias, Cecilia Laviada. Estoy en comunicación con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. Buenos días, Roberto José. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Un poco desmañanado, pero aquí estamos, Pedro. Ahí estamos. Ya se pasaron las 2 primeras semanas de trabajo legislativo en el Congreso Federal. En esta 65 legislatura, Pedro, con menos curules para la mayoría de Morena y aliados, pero con mayoría simple para aprobar leyes. Pero ojo, no reformas constitucionales. En estos 15 días de trabajos, ya las fuerzas políticas midieron sus fuerzas. Así lo pudimos constatar hace unos días, el lunes precisamente, cuando en el Salón de Plenos ya hubo un primer choque entre morenistas y panistas.
Hubo un conato de bronca entre el diputado Antonio Pérez Garibay, que por cierto, Pedro, es padre del piloto de Fórmula número 1, el Checo Pérez. El diputado llega a San Lázaro por la vía plurinominal, es un empresario jalisciense, perdió la presidencia municipal de Guadalajara en las elecciones pasadas y ahora el bisoño legislador ya enseñó que es bravucón, retó a los panistas, ahí fue a sus curules para retarlos, afortunadamente no pasó a mayores, no aguantó la crítica que le hicieron el pasado lunes cuando se recriminó la materia de seguridad pública, cuando se analizaba la glosa en materia de política interior. Además, ese mismo lunes, los panistas y morenistas, por separado en la tribuna, presentaron una iniciativa para que se aplique en México un seguro de desempleo. Ya el PAN, Pedro, había anunciado con antelación que iba a hacer esta propuesta. Aquí en este espacio el diputado Carlos Alberto Valenzuela así nos los había manifestado. Escuchemos un fragmento. En esta semana presentaremos un punto muy importante sobre un seguro de desempleo que queremos mandar de manera universal a todos los mexicanos y que esperamos contar con el respaldo de la alianza opositora, pero también esperamos contar con el respaldo del grupo mayoritario, porque es un seguro de desempleo dirigido a todos los mexicanos que perdieron su empleo en esta última crisis de la pandemia. Bueno, aquí lo importante, Pedro, es que al margen de los desencuentros y las pasiones, el Congreso Federal pues debe trabajar a todas aquellas iniciativas donde haya coincidencias en el seguro de desempleo, no importa la paternidad. Lo importante es que haya consensos en beneficio de la población. Así pues, esperemos a ver qué ocurre con esta iniciativa y le daremos seguimiento. Pedro. Gracias, Roberto. Gracias, querido amigo. Gracias por tu reporte y le daremos seguimiento, por supuesto que sí. Vamos a hacer un corte y regreso con Pedro Ferriz Híjar, que está aquí con nosotros. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz Híjar aquí con nosotros. Ingeniero. ¿Nada más va a hablar Díaz Canel o también vas a hablar tú? Yo ahorita, antes de que empiece. Pues, oye, muy desangelado el grito de ayer. Digo, no por... La verdad me ha sorprendido que mucha gente me ha dicho que ni siquiera lo vio. Vimos un Zócalo vacío. High note. La primera dama, que no es primera dama, pues llegó vestida decente. Sí, me había dicho, ya sabes que las mujeres se fijan en todo, me dijo ayer mi esposa, vamos a ver cómo sale vestida. ¿Sabes qué? Que es muy importante. Beatriz. Es muy importante la representación de la primera dama y lo que más llama la atención de la primera dama en este tipo de eventos es cómo sale vestida. Claro. Entonces, porque es un statement que se hace por parte de la primera dama, ¿no? Que no es primera dama. Entonces, pues bueno, me dio gusto por lo menos verla que se bañó. Sí, decorosa. Sí, decorosa, la verdad, eso, en un high note, eso lo puedo decir. Por otro lado, pues ya el escándalo de Isabel Arvide en Estambul, ya salió, nada más te hago la aclaración, a decir que ella no iba a caer en provocaciones de una borracha. No sé si hablaba de ella, a la que se le ocurrió decir viva Andrés Manuel López Obrador. Además lo dijo con un arrebato, ¿verdad? Lo dijo como arrebato. O sea, una entonación, qué bárbaro. Debería ser tenor o algo. ¿Qué voz? Miren, hay que conocer en la vida a las personas. Isabel Arvide es una periodista de mi época. O sea, cuando tú eras chico. Sí, te estoy hablando del Pleistoceno medio. O sea, cuando el Cretácico. Pero es una mujer que perteneció al sistema toda la vida. Sí, o sea, claro. Ella fue... Que la juzgue quien no la conozca. Ella hacía fiestas con el gabinete del Partido Revolucionario Institucional en su casa y acababan, pues mira, en condiciones deplorables. Por eso decía yo del escándalo de la borracha, no sé a quién se refería. Entonces, pues bueno, ya sabemos. En alguna ocasión me aventó en la guerra. Isabel Arvide. Sí. No. Me empezó a tirar ahí de columnazos y pues yo tuve a bien
no hacerle caso y se cansó. Pues hiciste bien. Pero bueno, ya cambiándote de tema, el ejército mexicano ya se empieza a preparar en las calles de México para el desfile militar que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. Quiero que veamos cómo se empiezan a preparar el honroso. La verdad es que sí se siente bonito. El ejército mexicano tiene su tradición. Vamos a ver. Entonces ahí está ya el ejército, sus tanques, ya están todos los cadetes preparándose para lo que será este desfile militar, que siempre llama la atención, la verdad, no falta el militar ahí echándose su guajolota, porque hay que estar parados un rato, sí, y tú sabes que eso es pura energía, puro carbohidrato, entonces... La guajolota es torta con tamal y salsa verde. Eso, y su atolito para que amarre. Para darle cuerpo. Entonces pues ahí están ya estas tanquetas del ejército mexicano, te digo, vemos a los cadetes, vemos ahí algunos otros parte de la banda del ejército, las águilas, bueno, pues va a estar padre, la cetrería se llama eso. Ahora, ¿qué es lo que no va a estar padre de este desfile? Primero que nada, la presencia del dictador cubano Díaz-Canel. Sí. ¿Qué es lo que... Mira, están imágenes. Estas son imágenes en vivo, ¿no, chavos? Del Zócalo. Sí, son imágenes. Ya está el ejército. Pero bueno, antes de que inicie el desfile militar, va a hablar el presidente, entre comillas, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, invitado. Para que sepa la gente, es la tercera vez que Díaz-Canel viene a México durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es la tercera vez que el presidente de Cuba es invitado. Ya parece enviado especial. Ya parece embajador. Entonces, da una muy mala señal al exterior que el presidente de México invite en el Día de la Independencia a Díaz-Canel y sea el único que hable ante los mexicanos previo al desfile militar, cuando hace poco en Cuba estábamos viendo escenas como estas. Ante estas escenas de estas manifestaciones que vimos en Cuba, pues Cuba tuvo que encontrar a un aliado. Muchos países le dieron la espalda a Cuba después de ver estas manifestaciones y México se convirtió en el aliado ideal de los cubanos, y es así que ahora Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de López Obrador, sí, porque México... O sea, yo veo a Díaz-Canel y no representa para mí al pueblo de Cuba, que es justamente a lo que nosotros deberíamos estar apoyando, ¿no? Cuba, ¿no? Pero no al pueblo. No al pueblo. Entonces, pues lo escribía y me llamó mucho la atención una columna de mi queridísimo Andrés Oppenheimer, en donde justamente resaltaba esto, ¿no? Y hay que recordar que en Cuba... Pues Cuba es un país que no tiene democracia. No podemos hablar de lo que ellos defienden como una democracia constitucionalista. Cuando la gente va a votar en Cuba por su presidente, no vota por su presidente porque los presidentes son electos por medio del parlamento. No se elige al presidente. Si tú sales a votar, no va a haber nunca una casilla en donde diga presidente. No hay una convocatoria ciudadana. Exacto, no hay una convocatoria ciudadana para elegir al presidente y también recordar que pues, Cuba no permite, por ejemplo, las figuras de los partidos políticos. No. Vamos, no es una democracia constitucionalista. Entonces creo que se me hace bastante lamentable que el gobierno mexicano le dé espacio al presidente de Cuba y justamente en este momento tan especial para los mexicanos como es la independencia de México. Bueno, pues ahí está. Hoy es un día para todos feriado, es un día en el que se recuerda a México en su esencia y en su prestancia y en su presencia. Es un desfile cívico-militar en el que festejamos los 211 años de que en México nació. Y por lo mismo, tú y yo tenemos que estar conscientes del México que queremos después de ese nacimiento. Oye, nada más como colofón, la otra que también gritó viva López Obrador y viva Claudia Sheinbaum fue Clara Brugada. Ay, bueno, qué horror. Qué desfiguró ahí Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa. Bueno, querido, gracias como siempre. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Regreso después de esta pausa. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio.
Enrique Ruiz del Río aquí, nos pusimos de acuerdo en la camisa y todo, como al frente de Central Dynamics, y hoy tenemos una sorpresa muy interesante. Es muy interesante, muy buen día, Pedro, felices fiestas mexicanas. Tenemos a un invitado que nos va a ayudar para poder completar la pinza para aquellos inversionistas que quieren venir a Estados Unidos a residir a través de procesos de inversión. Y tuvimos la referencia oportuna de un buen amigo de Arturo Gutiérrez de la Asociación de Empresarios de México, que nos hacía referencias de algunos abogados que se estaban especializando en el mercado mexicano. Y encontramos a un tipo muy profesional, muy avesado en la migración hacia México, que te quiero presentar. Su nombre es Luis Hess. Él está basado aquí en Woodlands y es un orgulloso patrocinador de la conferencia de inversionistas que tendremos en diciembre, el día 2 y 3. ¿Con fines educativos? Son talleres educativos para el mercado mexicano, para que sepan cuáles son las diversas opciones que hay para poder establecerse en Estados Unidos, establecer negocios, inversiones, y ese aliado estratégico que nos puede explicar y dar ese taller educativo es nuestro querido amigo Luis Hess. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al programa. Gracias por la invitación de hoy. Muchas gracias, Luis. Luis Fernando Hess es un hombre que tiene un enorme cartel de lo que él le avala, que es la promoción de visas para muchas personas que llegan. Muchas de ellas, yo creo que la mayoría de las personas que tú atiendes, pues vienen de México, así lo entiendo. Sí, más de la mitad de los clientes de nosotros son de mexicanos, y parte de esto es porque los problemas que ellos tienen en México en este momento con el presidente AMLO. Sí, hay muchas personas que en este momento quieren salir de ese régimen y están viniéndose para los Estados Unidos, ¿no? Sí, y no es una sorpresa. Con los policías que tiene AMLO, las cosas que yo entiendo de mis clientes es que es más no es fácil para hacer negocios allá, es más duro, es más caro. Los policías no ayudan las personas que tienen empresas, entonces es mejor que ellos mueven las empresas, los negocios aquí en los Estados Unidos, porque es más fácil. Y también es más seguridad para vivir aquí con los niños y hacer los negocios normal. Desde tu punto de vista, Luis, de los casos que se te han presentado, ¿hay casos de solicitud de visa que no pasen, que por lo que tú quieras te lo solicitan a ti y no se pueden completar? No, todos los clientes no tienen éxito con nosotros. La mayoría están haciendo trámites de la visa de inversión. Es la visa que si estás trayendo dinero de México, estás comprando productos o servicios y tienes un espacio comercial y vas a hacer más o menos la misma cosa que estás haciendo en México, podemos sacar la visa. Ellos tienen éxito haciendo esto y es casi menos de 3-4 meses que podemos sacar la visa. En menos de 3 o 4 meses. Ahora que hemos tenido encima la pandemia, los trámites legales ante el gobierno de los Estados Unidos se han visto más lentos o si en caso de que haya sido así, ¿ya estás empezando a ver una recuperación en términos de tiempos? Sí, la razón es porque casi 2 o 3 meses antes el gobierno abrió un otro lugar que pueden hacer la visa de inversión. Antes, el único lugar fue el consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, pero ahora puedes hacer el trámite en Juárez y también en la Ciudad de México. Entonces tenemos 2 lugares que podemos hacer esto, y también por la parte de la razón de la vacuna, los consulados están abiertos con más tiempo antes de el año anterior. Uh-huh.
Hay una parte importante que ayer el equipo de Central Dynamics platicaba con Luis, y tiene que ver esto con la tasa de aprobación que él tiene. Él maneja diferentes tipos de visas, como todos los abogados, con una especialización en la parte de visas de inversionistas, y su tasa de aprobación es del 98%. Entonces, eso nos habla de un buen filtro, de una buena calidad de trabajo, y certificado y conocido por mucha gente aquí en la zona del norte de Houston. Pues Luis Gess, te damos la bienvenida aquí al equipo de Central Dynamics. Yo pienso que serás un referente importante para nosotros y pues dicen que en la vida lo que nos avala, lo que nos apoya es nuestros resultados, ¿no? Y los resultados que tú has dado son impresionantes, son extraordinarios, y desde aquí nos da mucho gusto que ahora seamos parte del mismo equipo. Te mando un abrazo y te saludo y te doy la bienvenida. Gracias por la invitación de hoy y espero que hablamos más en el futuro. Claro que sí, claro. Así será, querido Luis Gess. ¿A dónde podemos localizar a Luis Gess? Vamos a dar los datos donde podemos localizar a Luis Gess. Hay que entrar a la página de centraldynamics.info y en la parte de servicios migratorios nos ponen su información y le estaremos canalizando a través del sistema toda la información a Luis para que esté en contacto con ustedes. Recuerden, 2 y 3 de diciembre tenemos el evento de la conferencia de inversionistas que se va a llevar a cabo aquí en el Woodland Resort. Ahí también nos pueden pedir información en centraldynamics.info y con mucho gusto los estaremos contactando. Ahí estará. 2 y 3, los quiero ver aquí. Quiero vernos a los ojos y que platiquemos a gusto sobre cuestiones que todos debemos de saber de lo que está pasando en este nuevo fenómeno mundial, porque finalmente es un fenómeno mundial de las migraciones, en este caso lo que de México está pasando a los Estados Unidos y otros países que también manejamos. Gracias, querido amigo, como siempre. Encantado, Pedro. Enrique Ruiz del Río. Después de esta pausa como Central Dynamics, está aquí conmigo un querido amigo, que es Armando Regil, y me acaba de mostrar a su más reciente hijo este libro que se llama Reinvéntate. ¿Qué es esto? Bueno, yo me he tenido que reinventar varias veces, o sea que lo comprendo perfecto. Regreso después de esta pausa. Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo he conocido, después querido mucho a este hombre. Es Armando Regil Velasco. Es un joven luchón. Es un hombre emprendedor. Es un hombre muy analítico de lo que nos pasa a nosotros como mexicanos y de lo que le pasa también a la especie humana en términos generales. Cómo es que tiene que ser el hombre moderno. Y aquí está tu tercer hijo, que se llama Reinvéntate, Armando, y pues te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Pedro. Feliz de estar contigo en vivo y a todo color aquí de forma presencial compartiendo este libro que a mí me entusiasma muchísimo porque hoy estamos viviendo un momento inédito en la historia, un momento de grandes transformaciones a todos los niveles y una reconfiguración global que nos anima y de alguna forma nos exige convertirnos en la mejor versión que podemos ser. Y para mí reinventarnos es esa oportunidad de relanzarnos, esa oportunidad de renacer, de resurgir después de una pandemia que ha sido la ocasión, yo diría, es el paréntesis en nuestras vidas y en nuestra historia que nos reanima a redescubrir ese poder dentro de nosotros, al que yo en este libro llamo el poder que es el poder de renacer, de revalorar, de redescubrir, de reconectar, de reaprender, de relanzarnos, de reinventarnos, de todo lo que podemos volver a hacer para movernos de un estado actual a un estado mucho mejor. Sí, pareciera como si la pandemia nos hubiera marcado en la naturaleza, es un extraordinario pretexto y al mismo tiempo una razón para que la humanidad toda, porque toda la humanidad se paró, nos paralizamos, nos guardamos, nos protegimos de los demás. Sí. Y al mismo tiempo se rompe la cadena de pagos, la cadena de suministros, todas las cadenas productivas en el mundo forzaron a que mucha gente se fuera al desempleo y ya en el desempleo te sientas enfrente de una mesa vacía y dices, ¿y ahora qué hago? Exacto, y ahí es donde, fíjate, esta disrupción de la que tú hablas, que es total, nos obliga a adoptar un enfoque igual o más disruptivo. Entonces, yo lo que propongo en este libro es
acelerar nuestro liderazgo creativo. O sea, es momento de abrir espacio a la imaginación, Pedro. Por eso hablo de reimaginarlo todo. O sea, hoy es momento de reimaginar, de cambiar primero nuestro mindset. Esto es muy importante decirlo, porque el poder de todas nuestras posibilidades o de nuestras limitaciones está en nuestra mentalidad. La innovación es un estado mental. Entonces, es un momento de cambiar nuestro mindset para ser más creativos, para tener una mentalidad mucho más abierta, replantear y repensar nuestros modelos de negocio, las empresas, porque esta realidad cambiante te obliga a hacer cosas diferentes. Podemos reimaginar el sistema económico, político, es todo que lo se que va a rediseñar el sistema económico. Es que es necesario. Es que es necesario. Entonces, es una reinvención de todos y de todos simultáneamente, que esa es la esperanza, que en este momento y en estas condiciones nos atrevamos a hacer lo que en condiciones normales previo a la pandemia no hacíamos. ¿Por qué? Porque, como tú dices, en este encierro hemos redescubierto muchas cosas y hemos revalorado la vida en el mejor de los casos, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención. He conocido, y todos hemos conocido, al World Economic Forum como un foro de esta nueva actitud de los líderes del mundo reunidos anualmente para tratar de ver hacia dónde van las cosas. Y en tu más reciente libro de Reinvéntate, veo que el prólogo, y además lo leo con mucha emoción, es de Klaus Schwab, que es nada menos que el CEO del World Economic Forum. Así es, Pedro. Mira, yo estoy muy agradecido con el profesor Schwab. Escribe el prólogo a este libro justo cuando el foro lanza una iniciativa global que se llama El Gran Reinicio. Entonces, precisamente la reflexión es: hoy la humanidad está en condiciones de creer y de apostar por un reinicio que a todos nos permita ser y estar mejor. En este libro hay un capítulo, Pedro, en donde hablo de 10 tendencias para ser y estar mejor. ¿Por qué? Porque la gente nos está escuchando y dice, bueno, ¿yo qué hago de manera práctica en mi día a día para moverme de este estado a un estado mejor? No importa, la buena noticia de las reinvenciones, no importa cuántos años tengas, qué hayas estudiado, en qué trabajes, todos lo podemos hacer. Entonces, estas 10 tendencias son una mirada hacia qué puedo hacer desde mi propia realidad, cómo puedo moverme de mi estado actual a un estado mejor. Y esto apuesta a lo que dice Schwab, a un gran reinicio en donde se tiene que repensar y replantear todo para bien de la humanidad. Para bien de la humanidad. Aquí está Reinvéntate. Ya está a la venta. Ya, gracias a McGraw-Hill, que es una gran editorial a nivel México, Latinoamérica y muy pronto en España. Digital, impreso, lo pueden pedir en su página y en otras librerías estará disponible en plataformas. Pedro, es un placer compartirlo contigo y con tu auditorio. Esto no solamente se lo recomiendo a la juventud, se lo recomiendo a las mentes jóvenes que tengan la capacidad de decir: quiero ser mejor, quiero reinventarme. Armando Regil lo pone y lo pone con todas sus letras. Y me da muchísimo gusto tenerte aquí en el estudio de Houston. Gracias, querido amigo. Gracias. Un placer siempre, Pedro. Hacemos un corte y regreso. Y mucho éxito, porque la suerte no existe. Mucho éxito para esta publicación. Muchas gracias. Espero que lo lean y les guste. Mil gracias. Gracias. Hacemos un corte. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Con esta información nos vamos. Gracias como siempre, queridos amigos, por el favor de su atención. Hoy este país está de manteles largos. Cumplimos 211 años de vida. Y yo quiero decirle a todo mexicano que lo único que no podemos perder, lo único que no, es el orgullo por ser mexicanos. Mexicanos de tiempo completo, en el que nos da la oportunidad este día de festejar nuestra mexicanidad. No es una mexicanidad que se divida en lo prehispánico y lo posconquista, no. Es un México que se divide entre una serie de culturas que entre todas reparten una riqueza que es común. No hay unas y otras culturas. Hay un solo México que las contiene a todas. Y ese es el México que hay que celebrar. Porque si lo hacemos de otra manera, en lugar de festejar, estaremos dividiendo. Que viva México, completo, como es, como ha sido, producto de lo que hemos sido todos, no unas partes, sino todos. No hay un México segmentado, hay un México que es tuyo, que es mío y que es todo. A ese todo, que viva México. Buen día de descanso.
Aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio.